Buenas, en primer lugar un saludo a todos los averiados. Este video avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre un cómic escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli que en cierto sentido contribuyó a cambiar el mundo de los superhéroes de Marvel durante los años 80. Me refiero, como no, a Daredevil Born Again. ¡Ahí voy! El responsable principal de la existencia de Born Again es fundamentalmente el guionista Frank Miller. Sin Frank Miller sería imposible concebir esta saga que llevó los cómics Marvel a otra dimensión. De hecho, hablar de Born Again es hablar de Miller, como hablar de Miller supone antes o después hablar de Born Again. Y eso incluso pensando que Frank Miller fue junto a Alan Moore capaz de cambiar el cómic de los superhéroes haciéndolo más adulto, llevándolo a unas dimensiones trágicas nunca hasta entonces vistas. A este respecto, creo que basta citar obras de la importancia del Regreso del Señor de la Noche, Batman Año 1, Give Me Liberty o Sin City para entender la importancia de un hombre que además fue uno de los baluartes a la hora de romper las reglas de la censura en el cómic y de lograr que los autores dispusieran de sus derechos sobre sus creaciones y no las compañías. Frank Miller nació en Olney, Maryland, en 1957 y desde pequeño fue un aficionado a los cómics. También poco a poco, desde adolescente, se introdujo en la novela negra. Tras unos difusos inicios como dibujante para un número de Twilight Zone y otro de Werewolf Tales, comenzó a ilustrar una serie de cómics Marvel como The Spectacular Spider-Man, donde por primera vez se familiarizó con el personaje de Daredevil, que sería esencial en su vida. En principio, Miller solo lo dibujaba y fue realizando funciones de ilustrador como entraría en la colección de Daredevil, dibujando los agudos, concisos e inteligentes guiones de Roger McKenzie y posteriormente se ocupó del guión, momento en el que la colección dio un salto impresionante y llegó a otra dimensión. Cuando Frank Miller llegó a Daredevil, los editores de Marvel estaban pensando en cancelar la colección. El personaje no gozaba del interés de los lectores, sus historias eran repetitivas y faltas de fuerza. Daredevil parecía una versión de segunda fila de Spider-Man, algo que cambiaría completamente con la aparición de Frank Miller en el número de la serie regular 158, mayo de 1979, haciéndose cargo del dibujo de la colección magníficamente entintado por Klaus Jansson. Jim Shooter dotó de confianza total a Miller, quien junto al guionista Mackenzie reflotó la colección dotándola de un interés renovado y pasó a ocuparse del guión y dibujo y tener totalmente el control de la misma en el número 168, enero de 1981. A partir de entonces nada sería lo mismo. Las ventas reflotaron y Daredevil se convirtió en una colección absolutamente imprescindible, trascendente. Los logros alcanzados por Frank Miller en la colección regular de Daredevil fueron muchos e impresionantes. Logró dar dimensiones trágicas, por ejemplo, a un personaje como Bullseye. Introdujo nuevas variables y personajes que en cierto sentido cambiaban la vida de Daredevil hasta ese momento, como el maestro ciego de artes marciales Stick. Creó un inquietante personaje femenino inolvidable como Elektra, un personaje que llevó hasta sus últimos extremos. Sobredimensionó la figura de un villano como Kingpin, que se encontraba bastante encorsetado en Spider-Man, y en Daredevil se transformó en el rey indiscutible de la mafia y de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo introdujo organizaciones ninja en un ambiente de novela negra y de realismo sucio, dando mucha importancia a su vez a personajes secundarios como Foggy Nelson, el amigo ayudante de abogacía de Matt Murdock, y Ben Urich, un periodista que conoce la identidad secreta de Daredevil. Al mismo tiempo dio muchísima importancia a la ciudad de Nueva York, centrándose en realzar y destacar callejones oscuros, bares en penumbra y su violencia congénica a tono con la violencia real que se vivía en la Nueva York de la década de los 80. Sin duda
dudas, el autor de cómics que más influenció a Frank Miller fue Will Eisner, y concretamente las tiras de Spirit. Pero también es necesario citar a Kurtzman y Christine. También, por supuesto, las películas de samuráis. La influencia japonesa en Miller es vital y se encuentra presente en todo Daredevil. Asimismo, es muy importante la novela negra de Raymond Chandler. Y por supuesto, a la hora de hablar de Born Again, es inevitable citar la influencia del catolicismo, pues Born Again desarrolla toda una trama de redención en la que Matt Murdock sigue una trayectoria personal muy semejante a la de Cristo. Y por otra parte, el dibujante David Mazzucchelli se inspira en obras renacentistas de Miguel Ángel y otros autores para realizar algunas de sus impresionantes portadas. Frank Miller abandonó la colección regular de Daredevil en 1983 y de ahí pasó a colaborar con Chris Claremont en un impresionante cómic sobre el Lobezno. Más tarde desarrolló la abstracta y vanguardista obra Ronin y de ahí se lanzó a reconstruir el personaje de Batman en la mítica El regreso del Señor de la Noche. En cualquier caso, a Frank Miller todavía le faltaba por hacer algo importante en Daredevil, así que volvió de golpe a la colección en 1986 sin importarle lo que habían hecho durante los años de su ausencia sus continuadores. Todavía tenía que dar un golpe, así que volvió a retomar la colección como si no hubiera pasado nada y escribió todos los cómics que forman parte de Born Again, una obra que se ha publicado independientemente como novela gráfica, pero hay que recordar que originalmente fue publicada en 1986 como parte de la colección mensual de Daredevil, concretamente desde el número 227, febrero de 1986, hasta el 233, agosto de 1986. A la hora de hablar de Born Again, es fundamental hacerlo también del gran trabajo gráfico realizado por David Mazzucchelli, con un estilo elegante y dinámico lleno de realismo que llega por momentos a adoptar tintes sobrecogedores. Sus portadas, por cierto, dedicadas a Matt Murdock y su caída en los infiernos, forman parte ya para siempre de la historia de Marvel. Born Again cuenta la caída a los infiernos de Daredevil, una vez que su antigua secretaria, Karen Page, desvela su identidad por droga y el secreto llega a oídos de ni más ni menos que Kingpin, quien empieza a bloquear el acceso a las cuentas bancarias de Matt Murdock, le pone todo tipo de trampas, acaba con su casa y termina conduciéndolo a la indigencia, dándole una paliza y arrojándolo al mar. Sin embargo, Daredevil no morirá y, como reza el título de esta saga, renacerá otra vez tras ser acogido por una monja, la supuesta madre perdida de Mac, momento en el que comenzará su proceso de catarsis personal para convertirse en un nuevo hombre. La aparición de Born Again a mediados de los años 80 del pasado siglo fue un escalofrío en el mundo del arte, porque aquella obra era un desgarrador encuentro entre la Biblia, la novela existencialista y el arte de la viñeta. Las novelas de Norman Mailer y el cine de Sidney Lumet, interrumpiendo dentro de las páginas de un cómic dedicado a un superhéroe de la Marvel, Daredevil, que gracias a Frank Miller alcanzó la inmortalidad. Tocó cotas de una profundidad apenas vistas, puesto que Born Again no era cómic adulto, era mucho más que eso, una epopeya redentora de una crudeza desoladora. La identidad secreta de Daredevil, el abogado ciego Matt Murdock, era descubierta por Kingpin, un mafioso ingobernable, poderoso y despiadado, y desde ese instante los pilares de su vida iban siendo destruidos lentamente. Matt Murdock se convertía casi por momentos en un cadáver, un ser humano para el que la muerte llegaba a ser una obsesión, la definitiva liberación, y finalmente era redimido por su madre monja en billetas de una belleza abstracta demoledora. Frank Miller sustituyó los puñetazos habituales y las batallitas en las azoteas por la náusea y el desasosiego, la pobreza, el abandono y la traición, sentimientos y hechos mucho más destructores para el alma de una persona que cualquier combate, mostrando con una crudeza sin par el dolor gracias a su desolador guión y las perversas e inquietas imágenes creadas por Mazzucchelli, inspiradas tanto en las descarnadas obras del expresionismo europeo como en las representaciones del purgatorio y el infierno realizadas a lo largo de los siglos por los pintores occidentales. Matt Murdock acababa transformado en un Edipo moderno. Vivía una suerte de destino tan trágico como el hijo de Tebas o el de Job. De hecho, a mí me gusta leer Born Again así, como si fuera una asfixiante adaptación al mundo contemporáneo del libro de Job, una parábola bíblica llena de bilis contra el capitalismo, una obra maestra trágica y desoladora, aplastada por el olor de los bajos fondos norteamericanos que Abel Ferrara hubiera matado por adaptar cinematográficamente, aunque tampoco hubiera desentonado dirigiendo
dirigida por Jean-Pierre Melville. Creo que la caída al pozo de Matt Murdock fue una indagación oculta sobre la decadencia de su nación. En realidad, Born Again era un relato de un héroe que debía administrar su rabia y pesadumbre y convivir con ellas. En este sentido, realmente Born Again era una obra cristiana, una mirada lúcida y comprensiva del martirio de Cristo a través del sufrimiento de un hombre más bueno y justo que el común de los mortales. En definitiva, era un análisis incisivo de las consecuencias que conlleva consigo hacer el bien en un mundo despiadado. El legado de Born Again en el mundo del cómic es realmente impresionante. Me atrevería a decir que junto a Watchmen de Alan Moore y El regreso del Señor de la Noche, la visión de Batman, también llevada a cabo por Frank Miller, es el cómic que más ha impactado en este género. Realmente todo el que vino después de Frank Miller para ocuparse de Daredevil, tanto en las series televisivas, en las películas como en la colección regular, ha tenido que referirse de un modo u otro a todo lo hecho por Miller y no ha podido obviar en ningún caso lo logrado en Born Again. Born Again marcó un antes y un después por su capacidad de transcribir las tragedias heroicas, humanizar a los superhéroes y enmarcar sus historias en ámbitos más sórdidos y sucios. En el sentido negativo, Born Again, junto al regreso del Señor de la Noche, dio carta libre a los autores durante la década de los 90 para desarrollar todo tipo de historias violentas que rebasaban los límites antes vistos en los cómics, y eso produjo una violencia sin igual y sin sentido, pues la mayoría de los autores no tenían el talento de Frank Miller, un nombre fundamental en la historia del cómic. Born Again, en cierto sentido, es la Capilla Sixtina de Marvel, una obra mayor. Bueno, pues confío que os haya gustado esta videoavería y que si ha sido así os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear en la medida de mis posibilidades al cómic de Frank Miller y David Mazzucchelli, Daredevil, Born Again. ¡Hasta la próxima!